Estos son los Soundpit Space, unos auriculares inalámbricos que prometen darnos de las mejores autonomías del mercado, hasta 123 horas de reproducción con una sola carga. Además cuentan con conexión multipunto, cancelación de ruido y modo transparencia, y unas buenas especificaciones para su precio. Los he estado probando a fondo durante más de un mes para todo tipo de tareas, desde realizar llamadas y trabajar con ellos, a jugar, pasear escuchando música o simplemente descansar consumiendo contenido. Y en este vídeo te contaré todo sobre ellos, las sensaciones de construcción y funcionamiento que me han transmitido, probaré y te mostraré sus diferentes modos y por supuesto verificaremos si su autonomía es real. Así que si quieres saber todo sobre estos Soundpit Space, tanto lo que me ha gustado como lo que no, te lo cuento en este vídeo. Esta sería su caja, donde nos indica algunas de sus características, como que cuentan con Bluetooth 5.3, un rango de frecuencias de respuesta de 20 a 20 MHz y lo que me pareció más llamativo de estos auriculares, que puede llegar a dar 123 horas de autonomía, una auténtica locura si lo comparamos con otros modelos del mercado. En el lateral nos indica que tiene drivers de 40 mm, cancelación híbrida activa y por supuesto vuelve a hacer hincapié en su autonomía. Y una vez vista la caja, veamos qué nos encontramos dentro. Pues estos serían los auriculares, que ahora analizaremos su diseño y construcción más a fondo. Comentarte que yo los elegí en este color, que diría que es un antracita con almohadillas en gris y detalles en bronce, que fue el que más me gustó, pero está disponible en otros dos colores, blanco y beige. Si retiramos esta esponjilla que lo sujeta, vemos que más nos incluye. Una caja en la cual encontramos unas indicaciones para descargarnos su aplicación, las instrucciones de uso, un cable de carga USB tipo C y cable jack para usarlos de manera alámbrica. Algo que puedes echar en falta es la típica funda de transporte que se incluye en otros modelos como este. No considero que sea algo realmente grave, ya que si no tienes ninguna ya por casa, puedes adquirir diferentes modelos de manera bastante económica, y sí que he echado en falta algún detalle no subsanable que ahora te iré contando a lo largo del vídeo. Respecto al diseño y la calidad de construcción me han gustado, tanto el giro como el plegado de la parte de los drivers es fluido, no esperes una construcción de grado militar, pero transmite buenas sensaciones. La diadema la uso al mínimo y el ajuste va bastante suave, habrá que ver cómo aguanta el paso del tiempo, pero a día de hoy se mantiene en la posición sin problema. La parte exterior es metálica, lo que está bien y no en todos los modelos tienen como estos Sony, en la que es todo plástico. Lo que sí que he hecho en falta es alguna clase de marcado, ya que me gusta siempre verificar que tenga la misma longitud de cada lado, cuando por ejemplo utilizo una gorra y sí les modifico el tamaño. La parte superior de la diadema es textil y la inferior es de piel sintética y con un mullido normal. Un detalle que me gusta es que en la zona interior de los drivers tiene la inscripción RL en grande, bastante más cómodo que las típicas en la diadema, que algunas veces cuesta verlas bien. Pero sobre todo me gusta la zona de apoyo con las orejas o la cara, realmente me parece muy cómoda, la polipiel de las almohadillas es muy suave y se nota así como fresca y elástica, no es la típica polipiel dura. Además el mullido interior es viscoelástico, lo que hace que se adapte muy bien y tiene ese efecto de memoria que ayuda a que puedas tenerlos durante muchas horas puestos, y a mí por lo menos no me han llegado a molestar, quitando el típico calor o la propia fatiga que consideraría normal si pasas por ejemplo una jornada laboral completa con ellos. Fíjate la diferencia con un mullido más normal como la de estos CH520, en los cuales la polipiel es más rígida y lo que es el mullido vuelve casi automáticamente a su posición natural. Además, cuanto más pequeña es la zona de los drivers, más apoyo tendrán en la propia oreja, por lo que desde mi experiencia estos modelos más pequeños suelen ser más incómodos si pasas bastante tiempo con ellos puestos, y prefiero más amplitud y que las almohadillas apoyen más contra el cráneo y no con los pliegues de la propia oreja. Para que veas el efecto de memoria por ti mismo, aquí tienes la diferencia. Si ejercemos presión en unos y en otros, puedes ver cómo en los Space tardan más en recuperar su forma, lo que favorece que se adapten mejor, dando una buena cancelación de ruido pasiva y favoreciendo que resulten más cómodos, algo que me parece muy importante en unos cascos de este tipo. Pero no todo es perfecto en este aspecto. Una de las cosas que sí he hecho en falta es que el fabricante hubiera incluido unas almohadillas de diferente material, por si prefieres por ejemplo las de tipo terciopelo, o que directamente se pudieran comprar y reemplazar por separado. Lo propio sería que se extendieran sistemas que me parecen tan cómodos como este imantado de los Astro, en los cuales se cambian en segundos,
y es que después de haber tenido y probado muchos auriculares, la polipiel, pese a parecerme cómoda, creo que es uno de los puntos más susceptibles a fallar en los auriculares. Esto es algo que solo el tiempo dirá y que no siempre pasa, pero al contrario que para otros modelos no he encontrado reemplazos específicos a día de hoy para este modelo, pese a haber verificado que sí son desmontables, por lo que podrían venderse en un futuro. A día de hoy, específico para este modelo, solo he encontrado fundas de silicona que no me tienen muy buena pinta, la verdad. En caso de que en un futuro encuentre almohadillas compatibles, añadiré el enlace en la descripción. Siguiendo con el apartado de diseño y construcción, y antes de ver qué tal va su funcionamiento, por aquí tenemos los botones. Tienen un tacto bastante clicky, me parecen cómodos y bien posicionados, con un manejo bastante sencillo, pudiendo realizar varias funciones con ellos de manera simple. El único pero es a la hora de apagarlos. Tendrás que mantener pulsado durante unos 7 segundos el botón correspondiente, nada grave, pero puedes llegar a echar en falta un interruptor de on-off si estás muy acostumbrado a ello. Sobre su peso lo he comprobado en báscula y me ha dado 263 gramos, por lo que se corresponde con lo anunciado por el fabricante. De lo que no he encontrado información es de su nivel de protección, por lo que si tienes pensado utilizarlos mucho en exteriores, ten cuidado en caso de que tengas dudas de que se vaya a poner a llover y no tengas paraguas, o si tienes pensado utilizarlos en zonas en las que se pueda mojar o les pueda llegar a entrar mucho polvo o suciedad, que sepas que a nivel oficial no he visto que cuenten con ningún tipo de protección. Y una vez visto su construcción, vamos con su funcionamiento. A nivel de funcionamiento estos Soundpeats me gustan, no me considero experto en audio y creo además que en estos temas las percepciones son muy personales, pero después de haber probado otros muchos auriculares, obviamente no esperes tener el sonido de unos tope de gama, pero sí creo que tienen un buen audio para su precio. Además, durante este tiempo los he conectado a bastantes dispositivos diferentes y no he experimentado ninguna clase de corte o chasquido con ninguno, ni latencia cuando los he utilizado para jugar con ellos. Cuentan con Bluetooth 5.3, este sería su chipset y sus codes según el fabricante, modos de cancelación de ruido y transparencia que veremos qué tal funcionan, pero otro detalle importante es que tienen conexión multipunto, con lo cual puedes conectarlos por Bluetooth a dos dispositivos al mismo tiempo, con un alcance máximo, por lo que he probado, de unos 10 o 12 metros en condiciones óptimas. Para sacarles todo el provecho te recomiendo que te descargues su aplicación. No me ha gustado que tengas que crearte una cuenta sí o sí, y es bastante simple, pero con ella puedes verificar que tengas los auriculares actualizados a la última versión y lo más interesante, que puedes modificar la ecualización y cambiarla entre varios modos preestablecidos o crear el tuyo propio. Así que si te gusta toquetear y afinarlos, con la aplicación tienes margen en sentido para dejarlos más a tu gusto. Vamos con el punto en el que más destacan estos auriculares, su autonomía. Según el fabricante, como hemos visto, pueden llegar a dar hasta 123 horas en reproducción, aproximadamente la mitad si utilizamos cancelación de ruido, y con una carga en caso de emergencia de 10 minutos nos daría hasta para 12 horas. Por supuesto, esto es algo que he querido comprobar a fondo y verificar por mí mismo las horas reales de autonomía que puede llegar a dar. Para ello he tenido que utilizar los cronómetros en mano realmente para todo, jornadas completas de trabajo, tanto en llamadas como consumiendo contenido. Los he estado utilizando para jugar con PC y por supuesto también con la tablet, ya que estoy probando los mejores Game Pass del mercado, así que aprovecho para comentarte que si el vídeo te está gustando y quieres apoyar el canal y no perderte próximo contenido, te suscribas por aquí debajo, que es completamente gratis. Y siguiendo con la autonomía de estos Soundpeat Space, la verdad que he tenido que utilizarlos incluso más de lo que pensaba en un principio para testear por completo su autonomía durante un par de ciclos. Los he terminado utilizando incluso en rutas por la montaña, paseos por la costa, por el río, por supuesto utilizando sus diferentes modos de cancelación y transparencia, ya que en algunos entornos no me gusta estar completamente aislado. Y básicamente en grandes rasgos, según mis mediciones, dan una autonomía real de algo más de 90 horas con una sola carga, utilizándolas a un volumen digamos normal y con una reproducción de contenido de todo tipo. Si activamos los modos de cancelación o transparencia que ahora probaremos, la autonomía baja más o menos a la mitad, échale unas 45 horas. Con lo cual la autonomía no es tan grande como se anuncia y no veo posible llegar a las 130 horas con un uso normal, pero aún así son los cascos que he probado con una mayor autonomía. Estamos hablando de 90 horas reales, lo que daría para 4 horas diarias de uso durante 22 días sin tener que cargarlos, incluso poniéndolos en perfiles que le vayan a dar un uso intensivo, 9 horas diarias nos darían para 10 días. Así que en cuanto a autonomía me han parecido una auténtica locura y es su mejor característica sin ninguna duda.
En lo referente a cancelación de ruido cumplen bastante bien, como comenté al principio del vídeo, por su construcción tenemos una buena cancelación pasiva y cancelación activa de ruido híbrida. El modo de cancelación activa va bastante bien, yo es algo que no suelo utilizar habitualmente, pero para eliminar sobre todo ruidos ambientales constantes como el tráfico de coches, las obras o el bullicio ambiental, o simplemente que estás en un sitio tranquilo en el que no tienes ningún ruido que te moleste y de repente se ponen por ejemplo a cortar el césped, pues todo este tipo de sonidos los elimina de manera efectiva. Por supuesto no es comparable a modelos muy superiores de gama y esto se nota por ejemplo con el viento. Si te está dando de manera directa un ventilador o estás en una zona con muchas rachas de aire, este tipo de sonidos no los da eliminado ni tiene un modo específico para ello. El modo transparencia viene a ser justo lo contrario al modo de cancelación, nos introduce el sonido ambiental mezclándolo con el sonido que estamos reproduciendo. Este modo sí le doy bastante uso cuando no quiero estar aislado del ruido exterior e incluso dentro de casa. Por ejemplo, si estás esperando que te traigan algo y tienes miedo de no enterarte, pues para ese tipo de cosas va muy bien. Para que puedas apreciar por ti mismo qué tal funcionan los diferentes modos, me dirigí a uno de los sitios con más ruido constante que se me ocurrió, un parque infantil junto a una carretera, me introdujo un micrófono dentro de los auriculares para grabar los diferentes modos, así que vamos a escuchar una parte del resultado en la cual no solo se aprecia a la gente, sino que también pasa una moto sin DP Killer y justo acelera a fondo en el momento en el que activo el modo de cancelación de ruido. Y este sería el resultado. Normal mode. Pass through. Otro modo del que disponen estos auriculares es del modo juego. Lo he estado probando con todo tipo de juegos y básicamente lo que he notado es un cambio en la ecualización que ayuda a detectar mejor los pasos y localizar mejor a los oponentes. No sé si llegará a apreciarse de manera clara, pero hice la misma prueba que con el modo de cancelación y para que puedas apreciar la diferencia con o sin modo juego, este sería el resultado. Exit game mode. Enemy in sight! Target in sight! Reloading! I got shot! Game mode. Contact with enemy! Killer drone on standby. Tied to the lead. We lost the lead. Enemy in sight! Predator missile awaits. La verdad que estos auriculares me han parecido mejor de lo que pensaba para jugar con ellos, en sonido me han gustado más incluso que auriculares inalámbricos específicos para gaming, pero sobre todo la autonomía que tienen que te hace despreocuparte en ese sentido. De hecho, los únicos auriculares que tengo constancia que superen a estos en autonomía son los Cloud Alpha, unos auriculares que prometen llegar a las 300 horas, no los he probado, pero sí que he estado tentado a adquirirlos en alguna ocasión, y por lo que he visto contrastando información, creo que su autonomía real queda en unas 200 horas, lo cual aún así es increíble. Eso sí, cuestan alrededor de unos 200 euros, unas 4 veces más que estos son Beat Space, y además son demasiado específicos para gaming, con lo cual no puedes conectarlos por Bluetooth a cualquier dispositivo, solo a PC o consolas compatibles. Otro punto que me parece importante destacar si tienes pensado utilizarlos para jugar utilizando chats de audio o para realizar videollamadas y cosas similares es el audio que da su micrófono. Estos Soundpeats cuentan con micrófono dual, es decir, monta uno a cada lado y con sistema de cancelación de ruido ambiental, lo cual está bien, pero al mismo tiempo hace que su sonido sea algo enlatado y alejado, sobre todo en comparación con auriculares que tengan un micrófono direccionable de buena calidad. Esto no quita que sirvan perfectamente, pero si tienes muchas conversaciones online y valoras mucho la calidad de voz, puede que te sea mejor adquirir otra opción o utilizar un micrófono exterior. Así es como graba el micrófono de estos Soundpeat Space.
Y así es como suena el micrófono de estos Corsair HS80. En resumen, después de más de un mes utilizando a diario durante muchas horas estos Soundpeat Space, me parece que son unos auriculares muy completos. Pese a tener algún punto negativo como que no cuenten con ningún certificado de protección, en general me parecen muy recomendables. Son cómodos, con un buen sonido para su precio, el que se puedan conectar a 2 dispositivos a la vez les da un plus, pero sobre todo donde no tienen rivales en su autonomía, y es que 90 horas reales es algo que no me había dado ni de lejos ningunos auriculares inalámbricos hasta ahora. Me gustaría saber qué opinas tú en caso de que los tengas y que me dejes cualquier duda o comentario. Como siempre, dejaré links y vídeos relacionados por aquí debajo, comparte el vídeo con quien creas que le pueda interesar, por supuesto que sepas que tu apoyo es súper importante para seguir trayendo contenido como este, así que si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete para no perderte el próximo contenido como este. Por aquí te dejo estos vídeos que YouTube ha seleccionado para ti, nos vemos en el próximo vídeo.